Nos anima la palabra del Señor en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, versículos del 1 al 7. Primero nos anima en aquello, la hipocresía, porque el hipócrita a veces piensa que va a reinar, pero el Señor dice, no hay nada que esté cubierto que no llegue a descubrirse, no hay nada que esté escondido que no llegue a saberse. Y muchos viven de la hipocresía, pero el Señor dice, será todo revelado, será todo sacado a la luz. Por eso hay que proclamar lo que el Señor dice, hay que proclamarlo y se proclamará y se verá desde la azotea, se anunciará, ahí sí como decimos, a los cuatro vientos. Entonces la persona hipócrita que cree tener poder es una cosa demasiado temporal hasta que se descubra lo que es. A ese no hay que tenerle miedo. Dice el Señor muy bien, tengan miedo el que mata el cuerpo, no. No puede hacer nada. Téngale miedo al que puede acabar con el alma y enviarlo a la gehenna. Hoy vivimos en un mundo eh, de miedo. Entonces un estudiante tiene miedo de perder un examen. Unos novios tienen miedo de casarse, pero viven como si estuvieran casados. El casado vive con miedo en que se puede separar, que le van a ser infiel. El que comienza un proyecto tiene miedo que el proyecto fracase. El que está trabajando tiene miedo de que lo saquen del trabajo. El que emprende y miedos y miedos y miedos. Hoy el mundo está lleno de miedo. Y esa es la puerta más grande y la puerta más fuerte que se le puede abrir a Satanás, donde va a entrar con toda su fuerza a destruir, a destruir. Pero frente al miedo, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes valen, ustedes valen. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos? ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos? Y es un valor más allá de cualquier criatura. Es un valor más allá de todo lo hermoso y maravilloso que ha hecho Dios. ¿Cuánto valemos la sangre de Cristo? ¿Cuánto valemos la vida de un Dios? ¿Cuánto valemos la salvación eterna conseguida en la cruz? ¿Cuánto valemos que la Virgen haya quedado encinta y haya dado a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros? Valemos mucho y el que se queda en la hipocresía, ¿qué vale? El que se queda en la hipocresía no vale porque su mentira será descubierta. Valemos mucho porque el Señor nos ha amado, nos ha rescatado y nos da vida eterna. Valemos mucho que el enemigo más grande se llama aquel que puede destruir el alma por la eternidad, Satanás. Pero ante esto, ¿cómo se enfrenta esa situación? ¿Cómo se enfrenta el miedo? ¿Cómo se enfrenta la hipocresía? ¿Cómo se enfrenta, ya lo hemos dicho, recordando el valor que tenemos? Pero también en la fe, caminando con el poder de Dios. En la fe, viviendo en el poder y en la gracia que Él nos da. El capítulo cuarto de la carta a los romanos, que leemos en la primera lectura, nos habla de, de la fe de Abraham. Y a veces nos podemos quedar, sí, la fe de Abraham, la fe de Abraham. Pero la fe de Abraham lo llevó a las obras. ¿De qué le valía a Abraham tener fe
sino iba a salir de su tierra con su esposa, con sus posesiones, con sus criados, con su ganado, con todo. Si Abraham hubiera creído maravillosamente en un Dios que lo llamaba, pero se fue con todo y con todos. También se fue con parte de su familia, porque más adelante veremos a Lot, que era sobrino de Abraham. Es ver cómo la fe de Abraham lo lleva a iniciar unas cruzadas, unos viajes, unos movimientos totales, totales, sin miedo, sin miedo. Hoy tenemos guerras, hoy tenemos conflictos, hoy tenemos la muerte que quiere reinar. ¿Cuánto valemos? Valemos aquel que venció la muerte. Valemos aquel que nos da vida eterna. Valemos una eternidad con Dios. Y no podemos vendernos ni entregarnos al que nos quiere dar una eternidad sin Dios. Nuestro valor, unido a la fe, unido a la palabra, unido a la confianza, unido al poder de Dios en nuestras vidas. Así que hay que caminar y así hay que disfrutar el caminar. Que esa palabra nos anime, nos fortalezca y expulse el miedo de nuestras vidas para que Dios se glorifique en medio de nosotros. Y el miedo se expulsa creyendo la bendición sacerdotal. Por eso te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.